¿De verdad crees que tu pasaporte americano todavía te abre todas las puertas del mundo? En 2025, esto ya no será cierto. Lo que alguna vez fue sinónimo de libre acceso se ha convertido ahora en motivo de sospecha, bloqueo y rechazo silencioso. ¿Y el más peligroso? Nadie te está diciendo esto. En este vídeo descubrirás los 8 países que rechazan a los viajeros estadounidenses y los motivos te sorprenderán. No se trata de terrorismo. No se trata de guerra. Se trata de estrategia, interés, control. Y en las fronteras del mundo se está jugando un nuevo juego geopolítico silencioso. Algunos países han creado barreras económicas. Otras, exigencias imposibles. Y algunos simplemente dejaron de responder. Es posible que aún puedas entrar, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Y lo más importante, ¿sabes realmente dónde puedes viajar sin que te bloqueen? Quédense conmigo hasta el final, porque comprender esto ahora puede evitar situaciones embarazosas, pérdidas de dinero e incluso problemas diplomáticos. Empecemos por el país que más te puede sorprender, Canadá. Imagínese, vive en los Estados Unidos, está planeando un viaje relajante a Canadá, tal vez para ver las montañas de Banff, pasear por Vancouver o incluso visitar a familiares. Siempre fue fácil, ¿verdad? Pasaporte en mano, visa electrónica si es necesario y listo. Pero en 2025, la historia cambió. Lo que mucha gente todavía no se da cuenta es que Canadá ha comenzado a cerrar discretamente sus puertas a los turistas estadounidenses. Y no es una lucha política directa. Es una estrategia. El país vio su frontera sur invadida, sí, invadida por un número récord de migrantes que cruzaban ilegalmente. ¿Y adivinen qué? Gran parte provino de Estados Unidos. Esto provocó una alerta roja en Ottawa. Pero la cosa no termina ahí. El otro motivo tiene que ver con algo que parece más sencillo, pero que se está convirtiendo en un enorme problema: el turismo descontrolado. Parques nacionales abarrotados. Los senderos que antes eran tranquilos ahora parecen carreteras. Los pequeños pueblos costeros quedaron completamente desbordados. Y lo peor, los turistas también sobrecargan el sistema sanitario local, que ya está al límite en las regiones más remotas. La respuesta del gobierno canadiense fue silenciosa pero eficaz. Si eres estadounidense y quieres visitar el país en 2025, debes demostrar que tienes suficiente dinero, presentar un seguro médico específico aceptado allí, y según el destino, tener una reserva confirmada y pagada por adelantado. Nada de eso de yo decidiré cuando llegue allí. Eso se acabó. En la práctica, Canadá está diciendo, si quieres venir, ven preparado. Pero si solo vienes porque crees que aquí es más fácil, piénsalo de nuevo. Y lo que parecía simplemente más burocracia es en realidad una barrera estratégica. No se trata de prohibirlo directamente, se trata de dificultarlo hasta el punto de que mucha gente desista. Y esto está cogiendo por sorpresa a mucha gente. Porque no hubo ningún anuncio oficial, ni campaña de advertencia. Todo se hizo al estilo canadiense, educado, tranquilo, pero firme. ¿Y lo más curioso? Esta medida no se aplica a todos los países. Los turistas procedentes de lugares como Alemania, Japón o Australia todavía tienen procesos mucho más sencillos. Ahora dime, ¿estabas consciente de esto? Porque hay mucha gente que solo se entera al llegar al aeropuerto y se les niega el embarque. En el próximo país veréis otra estrategia similar, pero aún más sorprendente, y viene de nuestro vecino más cercano. Hablemos de México. Ahora, cuando hablamos de restricciones para los turistas estadounidenses, nadie espera escuchar el nombre México en esa lista, ¿verdad? Después de todo, ha sido el destino número 1 para los estadounidenses durante décadas. Cancún, Los Cabos, Ciudad de México, son millones de personas que cruzan la frontera o toman vuelos directos cada año. Pero en 2025, México decidió cambiar el juego. Y no fue por casualidad. El gobierno mexicano comenzó a darse cuenta de algo que había estado construyendo durante años. El turismo masivo estaba empezando a pasar factura, no solo al medio ambiente, sino también a la economía local. Y no estamos hablando solo de complejos turísticos abarrotados. En muchas regiones, los precios de las propiedades se dispararon porque los estadounidenses estaban comprando casas para vivir como nómadas digitales, aprovechando el bajo costo de vida y escapando de los altos impuestos estadounidenses. Sin embargo, este movimiento, que a primera vista parecía inofensivo, acabó expulsando a los vecinos de los barrios en los que siempre habían vivido. Los alquileres aumentaron, el comercio cambió y en varias ciudades, especialmente en las playas, comenzó a surgir la sensación de que el país estaba siendo ocupado de manera sutil. ¿La respuesta del gobierno? Una serie de nuevas exigencias silenciosas, pero que han hecho la vida muy difícil, a quienes vienen de Estados Unidos. Ahora,
Muchos turistas necesitan presentar prueba de reserva en hoteles registrados, prueba de ingresos y, en algunos casos, incluso una entrevista rápida a su llegada, directamente en el aeropuerto. Y mira, esto no se ha publicitado. La gente se entera ahí mismo, de inmediato. Hubo personas detenidas en Tulum, Cancún e incluso en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque no podían acreditar dónde se iban a hospedar o porque no tenían el boleto de regreso ya emitido. Y estos cambios, contrariamente a la creencia popular, no son temporales. Son parte de un plan estratégico. México quiere filtrar a quienes ingresan, quiere turismo de calidad y quiere proteger lo que queda de sus comunidades tradicionales y naturales. ¿La ironía? Muchos estadounidenses todavía piensan que México es un destino fácil. Pero en 2025, si no estás preparado, podría convertirse en el destino donde termine tu viaje, incluso antes de comenzar. Y si pensaba que esta medida era estratégica, espere a ver lo que está haciendo China. Allí la cosa pasó a otro nivel. Hablemos de esto ahora. Ahora espera esto, China. Este es el tipo de país que nunca se rinde. Y en 2025, no solo empezó a dificultar la entrada de los turistas estadounidenses, lo hizo de una manera que parece educada, pero que es casi un laberinto imposible de salir. Vayamos directo al grano. Si eres ciudadano de Estados Unidos y quieres visitar China hoy, prepárate para afrontar un proceso que va mucho más allá de obtener una visa. Primero, crearon un nuevo sistema llamado visa basada en reputación internacional. El nombre suena bonito, pero en la práctica funciona como un tamiz selectivo, y los estadounidenses están cada vez más atrapados en él. Ahora bien, no basta con querer visitar Beijing, Shanghái o hacer turismo de negocios. Debe demostrar vínculos profesionales con empresas chinas, mostrar un historial de viajes anteriores al país, presentar extractos bancarios, una carta de invitación aprobada y, en muchos casos, presentarse en persona para una entrevista consular. Así es. No resolver todo en línea. ¿Y por qué China hace esto? La respuesta es simple: estrategia geopolítica. Se dieron cuenta de que, con las crecientes tensiones comerciales, tecnológicas y militares con Estados Unidos, el turismo se ha convertido en una pieza más de este tablero de ajedrez global. Y esta pieza ahora se toca fríamente. Es una forma silenciosa de limitar la presencia de estadounidenses en áreas sensibles, como centros de innovación, regiones industriales o ciudades donde están desarrollando proyectos estratégicos con otros países. Y, al mismo tiempo, esta medida evita ese turismo curioso que podría convertirse en espionaje encubierto, al menos así lo ve el gobierno chino. A muchas personas que ya habían planeado un viaje a China en 2025 simplemente se les negó la visa, sin explicación. ¿Y lo curioso? Otros países, como Alemania, Francia y España, siguen entrando más fácilmente. En otras palabras, el mensaje es claro: no es una política general, sino dirigida. Así que si estabas pensando en incluir la Gran Muralla China en tu lista de deseos, lo mejor es prepararte con mucha antelación, o elegir otro destino. Porque en 2025, los estadounidenses ya no serán exactamente bienvenidos allí. Y hablando de restricciones fríamente calculadas, esperen hasta escuchar lo que está haciendo Rusia. Porque ahí las cosas se llevaron a otro nivel. Pasemos al siguiente punto. Rusia. Rusia no hace nada a medias. Y en 2025, decidió dejarlo claro a los estadounidenses. Si antes viajar allí era complicado, ahora prácticamente se ha convertido en un juego de paciencia, con reglas nuevas, silenciosas y, por supuesto, muy estratégicas. Para empezar, el gobierno ruso creó lo que llaman una visa restringida. Y no, ese no es solo un buen nombre para la burocracia. Es un verdadero muro de exigencias que, en la práctica, mantiene alejado a cualquiera que no esté extremadamente preparado, o más precisamente, a cualquiera que sea ciudadano estadounidense. Hoy en día, si un estadounidense quiere entrar a Rusia, debe presentar una invitación formal de alguien o alguna institución aprobada por el gobierno ruso. Y no una carta cualquiera, debe ser validada por las autoridades locales. Además, todos los documentos deben estar traducidos oficialmente, no Google Translate, y el seguro de viaje debe ser emitido por una aseguradora rusa aprobada por el gobierno. E incluso entonces, no hay garantía de que la visa sea aceptada. ¿Pero por qué todo esto? Simple: Rusia se está protegiendo. Con el avance de las tensiones internacionales, las sanciones y la guerra de narrativas, el país quiere controlar, y muy bien, quién entra y por qué entra. Principalmente estadounidenses, que hoy son vistos como potenciales riesgos políticos, económicos e incluso mediáticos. Pero hay más. Algunas regiones de Rusia hoy requieren permisos especiales además de una visa, como si fueran mini países dentro del país. ¿Y adivina qué?
Estas regiones coinciden con zonas militares, tecnológicas o con alta presencia de empresas estatales estratégicas. ¿Coincidencia? No. La verdad es que el gobierno ruso está utilizando el turismo como herramienta de control. Y si eres americano, aunque realmente vayas a realizar un viaje turístico, necesitarás acreditar que no tienes ningún otro tipo de interés detrás del viaje. Y eso, entre nosotros, es casi imposible de garantizar. Así que sí, todavía puedes visitar Rusia como estadounidense, pero te lo van a poner lo más difícil posible. Y esto no está en las webs de turismo, no aparece en los anuncios y nadie te lo dirá en el mostrador del aeropuerto. Solo aquellos que lo intentan se enteran. Y si eso le parece extremo, espere hasta escuchar cómo Venezuela está tratando a los estadounidenses. Porque en este caso ni una invitación, ni un seguro, ni una entrevista te salvarán. Hablemos de esto ahora. La situación en Venezuela es directa, fría, y no hay vuelta atrás. Si eres estadounidense y estás pensando en visitar el país en 2025, será mejor que conserves tu pasaporte, porque las puertas están prácticamente cerradas. Y no hay manera educada de decirlo. A diferencia de otros países que adoptaron barreras sutiles o estrategias burocráticas, Venezuela eligió el camino más difícil, el bloqueo. Desde principios de año, el gobierno ha suspendido la emisión de visas de turista a ciudadanos estadounidenses. Esto significa que, en la práctica, ni siquiera se puede iniciar el proceso. ¿Y para los que ya tienen visa? Aún así, hay denuncias de personas que son detenidas al llegar a Caracas o en vuelos de conexión, sin ninguna explicación formal. Y el motivo, como ya os podéis imaginar, es político, pero también simbólico. Venezuela está en guerra, no una guerra de armas, sino de narrativas. Y Estados Unidos es el principal objetivo. Las sanciones económicas, los embargos, las constantes críticas al régimen venezolano, todo ello construyó una imagen del estadounidense como enemigo. Y ahora, el turismo se ha convertido en un campo de batalla más. El gobierno quiere demostrar que tiene el control. Eso puede tomar represalias. Y está utilizando el control fronterizo como una forma de decir: si cierras nuestras puertas, nosotros cerramos las nuestras. Es una respuesta directa y dura que afecta directamente a quienes no tienen nada que ver con la política, el turista común. Y aún hay más. Incluso en casos de visitas humanitarias o familiares, las solicitudes están analizándose indefinidamente. Es la forma que encontró el sistema para denegar sin tener que escribir la palabra denegado. Entonces, si alguien te dice que se va de vacaciones a Venezuela este año y es estadounidense, o tiene doble ciudadanía o aún no sabe lo que está a punto de enfrentar. Pero lo que viene ahora puede sorprenderte aún más. Porque si Cuba ya era conocida por sus reglas estrictas, en 2025 decidió cambiarlo todo, y creó una nueva forma de rechazar a los estadounidenses, sin necesidad siquiera de decir que los están rechazando. Hablemos de ello. Cuba siempre ha sido un destino envuelto en política, nostalgia y, por supuesto, muchas reglas. Pero en 2025, el país decidió adoptar un nuevo enfoque, y esta vez es más sutil, pero no menos eficaz. Si eres americano y estás pensando en visitar La Habana, Trinidad o incluso hacer ese clásico road trip por Matanzas, es bueno saber qué está pasando. Lo que hizo Cuba no fue prohibir directamente la entrada de ciudadanos estadounidenses. Sería muy obvio. En cambio, el país creó un filtro. Un filtro que, en la práctica, elimina a casi todos los turistas estadounidenses, sin tener que decir estás prohibido. Ahora, para ingresar a Cuba como ciudadano estadounidense, necesita un motivo que se ajuste a una de las 12 categorías oficiales autorizadas. Y en 2025, la norma se volvió aún más estricta. ¿Turismo tradicional? No entres. Debes demostrar que vas con fines educativos, culturales, humanitarios o religiosos. Y no se trata solo de declarar. Hay que presentar documentos, una agenda de actividades e incluso devolver informes. Sí, informes. Es como si el gobierno cubano dijera: ¿quieres venir? Entonces ven. Pero demuestra por qué. Y que no es para unas vacaciones en la playa. Y para colmo, los permisos son más limitados, con cuotas mensuales y análisis detallados de cada pedido procedente de Estados Unidos. En otras palabras, incluso si encaja en una de las categorías, corre el riesgo de no ser aprobado. Esta estrategia tiene dos efectos. Primero, reduce drásticamente el número de estadounidenses en suelo cubano, especialmente turistas ocasionales. En segundo lugar, aumenta el control sobre quién entra y qué hace en el país. Cuba está utilizando esta barrera silenciosa para reafirmar su soberanía. No quiere depender del turismo estadounidense, no quiere ceder a lo que considera presión económica disfrazada de viajes.
Y todo ello sin tener que cerrar las puertas oficialmente. Muchas personas solo se enteran cuando ya han comprado el billete, reservado el alojamiento, y no pueden embarcar. Porque ahora, incluso las compañías aéreas exigen pruebas de este motivo antes de permitirles subir al avión. Y si pensaba que esta regla era complicada, espere hasta escuchar lo que está haciendo Bután. No solo lo pusieron difícil, prácticamente pusieron una etiqueta de precio en la espalda de cualquiera que intentara entrar. Hablemos de ello. Ahora escúchenme con atención, porque lo que Bután está haciendo en 2025 no se parece a nada que hayan visto jamás. No es una barrera política, no es un conflicto diplomático y ni siquiera se trata de seguridad. Lo que hizo Bután fue algo mucho más sutil, y al mismo tiempo, extremadamente estratégico. No prohibieron a nadie, pero crearon un tipo de selección, silenciosa, basada en una cosa: el dinero. Bután es conocido desde hace décadas como uno de los países más cerrados al turismo del mundo. Siempre ha sido así. Pero la nueva política para 2025 hectáreas ha llevado esto a otro nivel. Ahora bien, si eres estadounidense o de cualquier otro país, de hecho, solo ingresas al país y estás dispuesto a pagar una tarifa diaria muy alta. Estamos hablando de más de $200 diarios por persona. Así es, simplemente estar ahí. Aparte de viajes, hotel, comida. Y en el caso de los estadounidenses, este valor es aún más rígido, porque requiere un paquete turístico cerrado, aprobado por el gobierno, con guías locales e itinerarios controlados. ¿La justificación? Turismo consciente. La idea es mantener el país preservado, evitar el turismo masivo y garantizar que solo entren aquellos que realmente valoran la cultura y la naturaleza local. Pero digamos la verdad, lo que hizo Bután fue blindar su puerta contra el turismo de volumen, y los estadounidenses, al ser mayoría en este tipo de viajes rápidos, centrados en las fotos y el consumo, acabaron siendo los más afectados. Y esto no es una coincidencia. Es una política reflexiva. Bután quiere atraer a menos gente, pero con mayor impacto financiero. Quiere proteger sus pueblos, sus monjes, sus montañas sagradas, y no quiere convertirse en el próximo Nepal superpoblado. Por lo tanto, dificultar la entrada de estadounidenses fue una consecuencia directa, incluso sin decirlo públicamente. ¿El más interesante? Los turistas de países socios, con acuerdos bilaterales y misiones culturales activas con Bután, siguen teniendo fácil acceso. ¿Y adivinen quién quedó fuera de esa lista? Exactamente. El mensaje es claro, pero sin necesidad de decirlo en voz alta. Puedes venir, pero tienes que pagar mucho. Y tienes que seguir nuestras reglas, no las tuyas. Y luego, para cerrar esta serie, viene quizás el país con la postura más inflexible de todos: Irán. Un destino que hoy, para los estadounidenses, ni siquiera se puede visitar con buena voluntad. Pasemos a este último punto. Y ahora, llegamos a Irán. Si hay un país que ni siquiera intenta ocultar su rechazo a los estadounidenses en 2025, es este. La puerta no está entreabierta. Está cerrado. Y con candado. Si eres ciudadano de Estados Unidos, no importa si vas por motivos turísticos, religiosos, académicos o incluso humanitarios, Irán no te quiere allí. ¿La visa? Incluso existe. Pero el proceso se convirtió en una especie de limbo burocrático. Lo rellenas, envías todo correctamente, y esperas. Ninguna respuesta. Sin actualización. No hay posibilidades reales de aprobación. Es como si el país dijera, con total frialdad: no te lo negaremos directamente, pero tampoco te dejaremos entrar. Y para quienes insisten, todavía existe el factor de riesgo. En 2025, Irán comenzó a ver a los turistas estadounidenses no como visitantes, sino como potenciales instrumentos de espionaje. Esto es serio. El control en los aeropuertos se ha intensificado, la vigilancia de los extranjeros se ha convertido en la norma y cualquier movimiento fuera del itinerario puede generar problemas, incluida la detención. Mientras tanto, siguen entrando con cierta normalidad turistas de otros países europeos, latinoamericanos, asiáticos. El problema no es el turismo en sí, es el pasaporte americano. El símbolo de la tensión. El símbolo del enemigo. Al menos, desde el punto de vista del régimen iraní. Ahora, mira todo lo que hemos visto hasta ahora. Canadá endurece las reglas silenciosas. México filtrando quién entra, para proteger sus ciudades y su economía local. China está convirtiendo la visa en un rompecabezas geopolítico. Rusia utiliza la burocracia como herramienta de control. Venezuela cierra sus puertas como forma de resistencia. Cuba se lo pone difícil con categoría, exigiendo razones casi imposibles de justificar. Bután cobra caro el turismo selectivo.
Irán, simplemente diciendo, no entres aquí. Ninguno de estos países necesitaba hacer un anuncio oficial. Ninguno ha declarado públicamente que los estadounidenses están prohibidos. Pero cada uno, a su manera, lo rechaza. Y esto, en 2025, es una advertencia. No se trata solo de política. Se trata de estrategia. Sobre la identidad. Sobre el mundo diciendo, de diferentes maneras, tal vez no sea tan fácil cruzar fronteras como solía ser. Entonces ahora te pregunto, ¿estabas preparado para esto? ¿Sabías ya que esta lista de países actuaba de esta manera? Si este vídeo te abrió los ojos, haz clic en el botón inscribirse, porque seguiremos trayendo estas verdades que nadie cuenta. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia complicada al intentar ingresar a otro país? ¿Ya te han bloqueado? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esto? Tu historia podría convertirse en el próximo vídeo. Así que comenta aquí. Comparte este contenido con aquellos que todavía piensan que los estadounidenses pueden ir a cualquier parte. Y nos vemos en la próxima alerta. Porque el mundo está cambiando y viajar nunca volverá a ser lo mismo.